Hoy vamos a hablar de una facultad que está en todos nosotros en diferente nivel de agudeza. Vamos a hablar de lo que se llama la observación de sí mismo. Vamos a revalorizar lo que entendemos por observar. Como lo mencioné hace un momento, todos creemos que sabemos qué es observar y hoy nos vamos a poner a prueba para ver si somos observadores. Y vamos a descubrir qué función cumple la observación en la vida normal de un ser humano. Cómo es un potencial increíble, maravilloso. Una persona observadora está en constante crecimiento, nunca se estanca y se petrifica. Las personas en quienes esta facultad se deteriora empiezan a petrificarse, a volverse siempre repetitivas, mecánicas. Y esto es algo terrible. Así que vamos también a hablar de cómo debemos desarrollar ese sentido de observación. ¿Qué disposición debe haber en nosotros para que este sentido lo podamos recuperar a él y a todas las bondades que nos ofrece? No sea que este sentido se nos atrofie, se deteriore, porque así es. La observación se puede deteriorar, atrofiar y perder parcial o completamente. Ojo que no estamos hablando de la observación que todos conocemos, ya vamos a aclarar esto. Este hecho se puede verificar, que una persona que aunque tenga buena vista, que no use lentes, no sepa observar, es lo que hace que en nuestra sociedad veamos a personas racionales, inteligentes y capaces, inmersas en los absurdos más irracionales, en las contradicciones más absurdas. Vemos cómo nuestra sociedad repite los mismos errores que estudiamos en los libros de historia. Decía por ahí Albert Einstein que el ser humano es el único que haciendo lo mismo espera, ¿quién se lo sabe? Resultados diferentes. Así es. ¿Por qué pasará eso? Pues porque puede ser que el sentido de observación se deteriore, se atrofie. De ahí que los grandes maestros tenían muchas formas de ilustrar a los pueblos, a las personas de esto. Y recordamos, por ejemplo, las palabras de Jesús cuando decía, es que teniendo ojos no ven, es que teniendo oídos no oyen. Y por eso después de sus sermones y de sus enseñanzas le decía a las multitudes, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir un maestro cuando nos expone este tipo de percepción? Porque evidentemente en su público habían personas que podían ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se atrofia? ¿Qué es lo que se deteriora? Eso es lo que yo busco hoy ilustrarles a ustedes. Y si es posible que nosotros nos miremos a nosotros mismos, descubramos esa facultad tan potencialmente maravillosa y conozcamos un camino para regenerar la observación y que nos sea útil en nuestra vida diaria. ¿Cierto? Pues bien, para eso tendremos que preguntarnos desde un principio, ¿qué entendemos por observación? Cuando hablamos de observación, generalmente pensamos en esa facultad que nos permite captar objetos, colores, formas, texturas con los ojos. Y sí, es así. Pero nosotros tenemos una facultad que puede llevar esa observación a algo más. La observación humana puede ser más profunda que la observación de una liebre que cuando ve un cazador se esconde, que la observación de un pollo que cuando ve el maíz se lo come. Porque nosotros con la observación podemos entender. ¿Cierto? La observación tiene una connotación mucho más profunda en nosotros los seres humanos. Pues cuando observamos una cosa, podemos ver los procesos que están implicados en esa cosa. Cómo funciona, cómo opera. Podemos descubrir y comprender eso que llamamos la verdad. El funcionamiento profundo tanto de un objeto como de un fenómeno psicológico. Cuando observamos a una persona con ira, no solamente estamos viendo con sus ojos, sino dilucidando por qué a esa persona le da ira, por qué se enfada, cómo se enfada, y entendemos un proceso psicológico invisible, empezando por el sentido de la observación. O sea que vemos que es algo mucho más profundo. Todo el camino hacia el conocimiento comienza con una observación. Y el camino para acercarnos a la verdad es la observación directa, no a través de un intermediario que nos diga qué es la verdad, ni a través de un libro.
porque todos tenemos unos ojos maravillosos para ver, un cerebro maravilloso para entender y una conciencia para percibir la verdad. De esta manera, cuando una persona observa, se despiertan unas facultades extraordinarias potenciales en todo ser humano, derivadas de la observación. La inteligencia. Van en la bicicleta o en el coche y aparece un bache y lo ven a tiempo. ¿Se meten en él? No, lo esquivan, ¿cierto? Eso no necesita gran movimiento intelectual, simplemente un reflejo, porque vieron, y esa percepción pone de manifiesto toda nuestra capacidad de inteligencia, de resolver algo que en ese momento, esa verdad, esa situación me presenta. Somos seres inteligentes, pero ¿puede perderse la inteligencia? ¿Podría yo estar observando que un hábito es nocivo y sin embargo seguirlo haciendo? Es porque ya no estoy observando que eso es nocivo. Tal vez tenga el concepto de que eso es nocivo, pero no he observado, no estoy viendo con mis propios ojos. La observación nos lleva a lo que se llama la creatividad, porque cuando uno ve madera, serrucho, clavos, puede combinar con lo que está observando para hacer una creación, para solucionar un problema que observé, para complementar procesos y necesidades. De hecho, todo cuanto ustedes ven increíble y maravilloso hecho por el hombre comenzó con un proceso de observación. Es una creación de inteligencia, ese ordenador, ese proyector, son cosas con propósito, en las cuales se han reunido materiales de la naturaleza observados con el fin de combinarlos para lograr un resultado. Increíble, todo eso sale de la observación. Y algo extraordinario que nos da la observación es la individualidad, la autonomía. Y esto es el don más extraordinario que se le puede dar a un ser humano, porque cuando el ser humano puede aprovechar su individualidad, observar lo que es bueno justo para él, podrá recorrer un camino sin importar si los demás recorren otros caminos. Si todos se quieren tirar al barranco y ustedes pueden ver que ahí hay un barranco, pueden tener una acción individual y caminar en dirección opuesta, ¿cierto? Qué maravillosas facultades. No solo se les dieron piernas para ser individuos, manos para hacer lo que ustedes quieran crear, sino esta facultad de observación para que exploten su inteligencia y sean seres creativos, inteligentes y libres. Maravilloso está ahí. Pero vemos en los hechos que parece que nuestra humanidad y sociedad actual no son ni inteligentes, ni creativos, ni mucho menos libres. Pues debemos aprender que es muy diferente observar a ver. Pues nosotros vemos muchas cosas durante el día. Nuestro ojo se pasea por todos lados, condicionado por lo que nos interesa. Si a mí me gustan las chicas, pues me la paso viendo chicas. Si me gustan los celulares o los móviles, cuando voy caminando veo móviles y sé dónde hay lugares donde venden móviles. Pero observar es algo completamente distinto, es algo más profundo. Ustedes pueden ver un motor de un coche y eso no quiere decir que lo están observando. La observación requiere un sentido de detenimiento, disposición y sobre todo atención. Interés. Si a ustedes no les interesa algo, no lo van a observar. Si acaso lo ven porque se atraviesa frente a sus ojos. Este principio de observación es la base de lo que se llama estudiar. Cuando ustedes observan una camisa, cuando ustedes observan el motor de un coche, cuando ustedes abren una plancha y la observan, empiezan a dirigir ahí su interés y esos objetos les empieza a revelar sus funciones, para qué son, qué se calienta, qué no, qué se derrite, qué funciona así, qué funciona así. Y de ahí se logra lo que se llama tomar conciencia, es decir, mi conciencia se posó allí y lo entendí. Y esa operación en la mayoría de los seres humanos se encuentra dormida, porque aunque nosotros tenemos ojos,
lo único que hacemos es ver. Y esta operación de tomar conciencia, como puede dirigirse hacia afuera, también se puede dirigir hacia adentro y hacia los diferentes ámbitos de nuestra vida, lo cual implica vivir con atención. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué tengo problemas con familiares, amigos o vecinos? ¿Por qué busco siempre escapar en un ordenador, en una pantalla, en un televisor? ¿Por qué estoy esperando que el futuro sea mejor? Esas son reacciones generalmente de nuestra mente cotidiana. ¿Alguna vez me he detenido a observarlas? ¿O simplemente son cosas que se repiten y que me hacen actuar y meterme en la carrera de la acción? Ir a prender el televisor, ir a hablar con el amigo, ir a pelear con el vecino y andar en una infinita actividad que nunca es observada. De esta manera nuestra capacidad de atención y de entender se va atrofiando, porque vemos cosas pero no entendemos ninguna. Creemos que las entendemos. Creemos que sabemos lo que es una lámpara y un ordenador. Pero si nos ponen a arreglar la lámpara y el ordenador, tal vez no podemos repararlas porque no entendemos realmente. Nuestras percepciones son limitadas. Obvio, yo no soy un electricista ni un técnico. Pero nuestra mente con sus problemas, nuestra vida con sus defectos, con sus conflictos, ¿quién más las va a observar que nosotros mismos? ¿Acaso no deberíamos ser psicólogos de nosotros mismos? De ahí que grandes maestros elogiaran este tipo de atención y dijeran cosas como estas. La atención es la senda que conduce a la inmortalidad. Los atentos no mueren. Los inatentos son como si ya estuviesen muertos. Obviamente aquí estamos hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física, ¿no? Una persona muerta espiritualmente o en conciencia es la persona que tiene los mismos problemas, pero no observa ninguno, no comprende nada, está muerta. De estos muertos es que Jesús se refería cuando decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Son personas estáticas, enclaustradas en tradiciones, creencias, filosofías, recuerdos, etc. Y nuestra cultura actual, el legado de nuestra cultura actual, es esa vida inconsciente, acelerada, en la cual vivimos completamente inatentos, desperdigados en muchas tareas, tratando de hacer muchas cosas, de demostrar y de demostrarnos a nosotros mismos muchas cosas sin prestar atención a nada en particular. Pues bien, esta facultad maravillosa de la atención y de la observación se puede dirigir hacia afuera para entender un motor, para entender el álgebra, para entender la panadería, para entender cualquier ciencia que ustedes han visto a un ser humano ejecutar. Pero como esto no es un estudio de todas estas ciencias, sino un estudio interior, nos interesa ver qué pasa cuando nosotros dirigimos esa observación hacia nosotros mismos en el diario vivir, haciendo uso de ese maravilloso sentido que se llama el sentido de autoobservación. Hay que tener cuidado porque muchas veces creemos que nos observamos porque obviamente estamos atentos de cómo me ven los demás, de lo que pueden pensar de mí, de si estoy bien vestido o no. Y eso no es autoobservación. Podemos sentir remordimiento porque otra persona nos haya visto resbalarnos o haber dicho una palabra que no debíamos decir. Eso no es autoobservación. Eso es estar pendiente de cómo piensan los demás de nosotros. La autoobservación es una vigilancia sutil, sencilla, como cuando uno observa algo sin un interés en particular, de las diferentes reacciones mecánicas que nos caracterizan en nuestras relaciones, en la soledad, cuando tenemos la relación con el dinero, cuando tenemos relación con el sexo opuesto, cuando estamos en nuestro puesto de trabajo, cuando vemos que una persona tiene un coche mejor que el nuestro, ante las diferentes circunstancias de la vida cotidiana. Esta observación pues va a dejar de manifiesto algo que nosotros desconocíamos,
eso que llamamos la contradicción interior. Temores, miedos, preocupaciones, angustias, insatisfacciones, autodestrucción, negatividad y un montón de programas mentales que sin darnos cuenta se han instalado allí y son tan familiares para nosotros como lo son las pulgas para el perro de la calle. Se acostumbró a vivir con ellas, ¿cierto? A tal punto que ya para él es normal tener pulgas. Para nosotros es normal tener ira, bronca, depresión, angustia, autoconsideración, pero estas cosas no son naturales del ser humano, son desequilibrios. Cuando empezamos a observar nuestras creencias y fundamentos nos damos cuenta que la mayoría de ellos son cosas que hemos aprendido del medio que nos rodea, sobre el sexo, sobre el amor, sobre la felicidad. Algunos conceptos serán románticos, traídos de las películas, otros exagerados, de lo que debería ser, etc. Y nos damos cuenta que eso es contradictorio, que queremos la felicidad, la paz y las buenas relaciones y muchas de nuestras actitudes nos llevan a resultados contrarios. Esto es lo primero que descubre una persona que se autoobserva, por eso puede ser difícil, pero esto es un signo positivo. Por el comienzo de ordenar algo es descubrir que está desordenado. Si pensamos que todo está bien porque logramos que los demás se lleven una buena impresión de nosotros, pues eso va a seguir estando desordenado. Realmente valiente es el que da este primer paso y se empieza a conocer a sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar todo eso que vamos observando? ¿Qué se nos ha enseñado al respecto? Nos han enseñado de diferentes formas, éticas, religiosas, morales, cívicas, a perseguir un ideal de lo que deberíamos ser a través de muchos medios. Nos han enseñado que no debemos ser iracundos, lujuriosos, perezosos ni avaros y generalmente vemos que esas cosas se manifiestan dentro de nosotros. ¿Qué hacer con todo eso? Podríamos imitar, podríamos reprimirnos, podríamos actuar como suponemos que deberíamos ser y eso es lo que usualmente hacemos. De hecho, cuando ustedes ven y hablan con la mayoría de personas, todos son amables, sonríen, ¿cierto? Pero todos sabemos que esos conflictos se pueden tapar y seguir existiendo en el fondo de nuestro ser. Podemos incluso tener pensamientos optimistas porque nos leímos un libro de autoayuda que nos va a durar unos días, pero luego todo vuelve a surgir. Por eso decía un gran sabio lo siguiente: comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. Y este es, yo creo que el núcleo de esta enseñanza, ojalá podamos aprovecharla, que es darnos cuenta que la observación de uno mismo no solamente nos va a permitir descubrir el conflicto, sino ir más allá y ver cómo ese conflicto se resuelve a través de la comprensión. Un camino que tal vez es nuevo para nosotros, pues nadie nos lo ha enseñado. Un camino que requiere un desarrollo interior, porque no todas las personas tienen esa capacidad de seguir ese curso para comprender y encontrar la liberación por medio de la sabiduría. La sabiduría tiene el poder de liberación y eso es lo que voy a tratar con todos mis esfuerzos de mostrarles. Pero para que haya sabiduría, tiene que haber aquello que nos lleva a la sabiduría. ¿Y qué es? La observación. Estamos en el tema de la observación, ¿cierto? Bueno, estuvieron cerca. Vamos a ver que la observación tiene un poder natural de transformación, de tal manera que no es extraordinario que el ser humano se haga sabio. Hoy nos parece maravilloso y encantador ver a una persona que está libre de problemas, que es sabia en su manera de vida. Eso es lo extraño. Y preguntémonos por qué, si nuestra naturaleza está hecha con órganos y facultades para que lleguemos a la sabiduría. ¿A ustedes no les sorprende a veces ver una gallina que tiene alas pero no vuela? Porque hay pájaros que no vuelan, ¿cierto? Pero no ese es el caso del ser humano, porque nosotros tenemos un cerebro extraordinario, unas facultades extraordinarias, no para que seamos gallinas, sino águilas, sino halcones, seres que podemos volar, vivir en paz, no ser extraordinarios, sino lo normal,
¿cierto? Y por eso tenemos que ver que la observación tiene ese poder natural de transformación, de tal manera que podamos transformar la ilusión en despertar, los temores se disuelvan, las actitudes absurdas que vemos en nuestra sociedad las podamos trascender. Recordemos ese caso del famoso mago que tiene capacidades de hacer artes extraordinarias de ilusión. Van ustedes a un show de magia y se encuentran a un mago que puede hacer cosas encantadoras, atravesar paredes, aparecer objetos, desaparecer personas del público y hacerlas aparecer en otro lado. Y uno dice, ¿cómo puede esta persona hacer esto tan encantador y maravilloso, tan extraordinario? Tanto así que desarrolla uno una admiración al poder de esa persona. Sin embargo, en el fondo sabemos que es un ilusionista, pero sentimos el encanto porque estamos viendo de manifiesto cómo parte a una mujer en dos con un serrucho y ésta sigue viva sin gritar. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros vemos detrás del serrucho la trampa que hace, por la cual eso es una ilusión? ¿Qué pasaría si vemos el truco del mago? ¿Seguimos sintiendo lo mismo hacia esa magia? No. ¿Alguna vez la van a volver a sentir igual? No. Porque vieron dónde estaba la ilusión, ¿cierto? En ese momento ustedes no se esfuerzan por no sentir algo, sino que algo se cae y se viene abajo. De la misma forma, hay muchas ilusiones en nuestra sociedad que a pesar de que sabemos que son nocivas, destructivas, las sentimos como ilusión, las buscamos, añoramos y nos esperanzamos en ellas, porque no hemos visto su realidad. La guerra, por ejemplo, nosotros conocemos la guerra a través del noticiero, a través de las estadísticas, a través de los videojuegos, a través de las películas de acción, y vemos cómo la persona que muere desaparece, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha estado en el campo de batalla de una guerra real? ¿Cierto que no? Si hubiéramos estado en un campo de batalla, yo creo que nuestra percepción de esa realidad sería completamente distinta y no nos atreveríamos a opinar o a inclinarnos a ningún bando, sino que solamente anhelaríamos con el fin de la guerra. Tal vez ustedes no han estado en la guerra, pero han visto un acto de violencia fuerte, una persona que mata a otra o una persona muerta frente a ustedes, y estoy seguro que el simple hecho de ver esos gestos de violencia les causa una fuerte impresión que se puede quedar en su memoria. Tal vez vieron alguna vez en un noticiero una imagen muy impactante que duró tiempo sin poder salir. Pues imagínense que la guerra es 10 veces, 15, 30 veces más eso, y está ocurriendo en este momento, y los políticos invierten de nuestros impuestos y nadie hace nada porque no hemos observado lo que hay allí. Para nosotros son cifras, murieron tantos, otros tantos, ayuda de un país a otros, llevaron tantos drones, tanques y etcétera. Y creemos que sabemos lo que es eso, pero no lo sabemos, ¿cierto? Para eso hay que tener un contacto con la verdad. Aquí vemos que ese exponente agarra una forma. La verdad en este caso es el hecho real de lo que hay allí. De la misma forma, cuando vemos esa verdad en el sexo, las ilusiones que se nos han vendido sobre tener fama y riqueza y muchas otras cosas más para ser felices, pasa lo mismo que con el mago. Algo se derrumba y entonces uno ya no anhela esas cosas. ¿Por qué? Porque pudo observar, porque observó la realidad y maduró. El problema es que nosotros estamos tan distantes de la realidad porque vemos esas realidades a través de estadísticas, películas y un montón de cosas que se sobreponen entre nosotros y la realidad. Ahora, otro ejemplo que solemos dar aquí, el de la serpiente. Entran ustedes a una habitación oscura, al baño, y de pronto ven una serpiente de estas, ¿qué hacen? Salen corriendo o se quedan ahí. Sale uno más ligero que ha entrado, ¿cierto? Y vuelven a entrar al baño, se animarían, llaman a los bomberos, y si entran al baño entran con una armadura de esas de la era medieval. Ahora, si ustedes muy valientemente desde arriba o desde la ventana agarran una linterna para ver qué hay ahí,
y alumbran y se dan cuenta de que esto es una cuerda. ¿Les da miedo entrar? No, ¿cierto? ¿Les da miedo entrar al baño? ¿Sí de la cuerda? Bueno, si nosotros observáramos nuestros miedos, esas preocupaciones que tenemos una y otra vez por lo que otras personas piensan de nosotros, y nos diéramos cuenta que son cuerdas, si tuviéramos la disposición de ver que la palabra que nos está hiriendo y ofendiendo es una palabra, ¿temeríamos más esa palabra? No. El problema es que todas estas circunstancias las vivimos tan intensamente y acaloradamente y nos dejamos llevar por esas serpientes que nos pican, que no vemos que son cuerdas y que la mayoría de temores del ser humano son cosas infantiles. Y entonces eso se cae con la observación. Eso es comprender un problema y no perseguir lo que deberíamos ser. Las personas piensan que deberían ser fuertes, que deberían entrar y vencer la serpiente, pero lo que hay que darse cuenta es que no hay serpiente. Es darse cuenta. Ahora imagínense que ustedes van a pasar por un puente muy elevado y un montón de personas está pasando a través de ese puente, miran hacia abajo y hay un vacío inmenso y ustedes dicen, bueno, hay muchas personas pasando ese puente, yo creo que esto debe ser seguro, ¿cierto? Miran de pronto ustedes hacia uno de los hilos principales del puente y se dan cuenta de que está a punto de romperse. ¿Se animarían ustedes a cruzar ese puente? ¿Así todo el mundo esté pasando feliz y contento a la otra orilla? No, porque ustedes ven el peligro donde otras personas no lo ven. ¿Qué fue lo que los detuvo de ese peligro? La observación. De la misma manera, hay muchos hábitos sociales, culturales, que son absurdos, que son nocivos a simple vista. Comidas que están ahí a nuestro alrededor llenas de cosas que son tóxicas, que tienen un peligro para nuestra salud, para nuestra mente. Hábitos que deterioran el cuerpo, la felicidad humana. Pero todos lo hacen, entonces no nos cuestionamos. Porque para una persona que no observa, lo bueno es lo que se dice que es bueno y lo malo es lo que se dice que es malo, no lo que yo puedo observar. Y entonces voy de un lado para el otro por el mismo puente. Ahora, si nosotros observáramos en nuestra vida con tranquilidad, con honestidad, con detenimiento, no porque alguien me está viendo, no porque tengo que demostrarle a alguien, lo que yo estoy haciendo, la forma como yo me relaciono, los hábitos que tengo desde que me levanto, cuáles de estos hábitos me aportan, cuáles no, empezaría a notar cosas que no he notado, empezaría a comprender cosas que no he comprendido, empezaría a ver relación entre mis hábitos con mis problemas, empezaría a ver el sueño de la humanidad. Una vida rica en observación produce lo que llamamos la madurez. Una persona madura es una persona que no solamente suma en años, sino ha observado la vida, ha pasado por experiencias de manera reflexiva, no como la mayoría de personas que tienen algo y dicen es bueno y me alegro, es malo y me entristezco, porque las cosas no solamente son buenas y malas, sino que de todas ellas se puede aprender, comprender, ¿cierto? Ahora bien, nosotros debemos ver que este escenario está poblado por personas sabias y personas ignorantes, y lo único que diferencia al sabio del ignorante no es la realidad en la que está viviendo, sino la manera como ve las cosas. El sabio tiene la misma vida que cualquiera de nosotros, tiene las mismas necesidades, está bajo las mismas leyes de la naturaleza, pero ve la vida, la contempla de manera diferente. Lo que es prioritario, útil, valioso para el sabio es diferente que lo que es valioso, útil y esencial para el ignorante. Y por lo tanto sus fundamentos son distintos, sus actos y su vida es diferente. Por eso hay que desarrollar este sentido maravilloso que se llama la observación, que requiere detenimiento, disposición y sobre todo interés. Porque si algo no nos da dinero, no lo observamos. Si algo no nos da placer, ¿para qué gasto el tiempo?
¿Dónde está mi observación? ¿Dónde está mi atención? Ahora preguntémonos lo siguiente, ¿por qué siendo tan esencial esta facultad si pudiera llevarnos a un estado progresivo de despertar, de conciencia, de autonomía y de inteligencia, de entender nuestros propios problemas y resolverlos sin tener que estar dependiendo de otros o escapando de ellos? Porque este poder no está en nosotros, no lo vemos en muchas personas. Vemos personas que tocan bien un instrumento, que son hábiles en ganar dinero, pero este poder, ¿en cuántas personas lo hemos visto despierto? ¿Por qué no lo tenemos? Bueno, hay dos razones. Una principal, y es de que nadie nos enseña a observar. Desde que somos niños se nos dirige la observación. Se nos dice esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Y se nos acentúa esa observación, de tal forma que si haces lo incorrecto te castigo, si haces lo correcto te premio. Salimos del colegio y entramos a un instituto mayor y es lo mismo, la misma historia. Y nunca se nos enseña a observar, nunca se nos enseña a entender y adaptarnos a la vida a través de la observación, sino a través de la regla. Ahora salimos, estamos adultos, igual, premio y castigo, si te pasas el semáforo, castigo, multa, pero nadie observa, nadie lo hace por conciencia, porque es obvio de que tenemos que convivir, ¿cierto? Así que tenemos que desarrollar una facultad que está atrofiada desde la más pequeña infancia, que tal vez nunca se desarrolló. Imagínense ustedes que nacieron pudiendo usar piernas y los sentaron en una silla de ruedas y ustedes ni siquiera sabían que tenían piernas y ahora se les está diciendo, hey, levántense. ¿Cómo están esas piernas? Un poco atrofiadas, ¿cierto? Pues bien, hay que empezar a desatrofiar esas piernas. Y hay otra razón que va a ser complicado el hecho de observar. ¿Y cuál es esa razón? ¿Qué pasa si observamos y nos damos cuenta de que las cosas no son como parecen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si observo la religión de mi familia, de mi sociedad y veo contradicciones y las saco a flote y digo, hey, pero ¿esto por qué está aquí? ¿Qué pasa si observo y cuestiono los partidos políticos? ¿Qué pasa si cuestiono la estructura general de esta sociedad, de la economía, de los medios de comunicación, del periodismo, las filosofías del sexo? ¿Qué pasa si hablamos de sexo con mis amigos y empiezo a hablar de la verdad y decir, oiga, pero es que esto se contradice, si nosotros estamos acá mirando 1000 chicas, pues no voy a poder sentir lo que tengo que sentir hacia una? ¿Qué pasa si le digo eso a mis amigos? ¿Qué pasa si cuestiono las diversiones del alcohol y la droga con mis amigos? ¿Qué va a pasar? Que me meto en un problema serio, ¿cierto? Te quedas como ese solo. Exactamente. Pero nosotros tenemos que ver que el problema no es quedarse solo. El problema es que tenemos miedo de quedarnos solos porque no sabemos vivir con independencia, porque nunca aprendimos a observar. Y como no sabemos observar, no podemos tomar nuestras propias decisiones, no podemos vivir nuestra propia vida porque no sabemos observar. Entonces necesitamos acercarnos a los rebaños. Y si nos acercamos al rebaño político y no somos lo que el rebaño político nos dice, ¿qué va a pasar? Se nos excluye. Así que mejor que observar es acoplarnos. Y para acoplarse no se puede observar, porque si tú observas la contradicción de una ideología y te acoplas y te das cuenta de que eso es contradictorio, ¿qué pasa? No te puedes acoplar. Así que lo mejor ha sido detener esa observación, vivir sin observar. Es preferible tener esa aceptación y echar todos para el rebaño, ¿cierto? Vemos que hay un problema tremendo, porque esa soledad de la que tenemos miedo es el desafío de observar. Es un sentimiento que experimentamos, porque no sabemos todavía ser individuos, porque estamos en sillas de ruedas. Es necesario ser individuos y de ahí relacionarnos, porque solo cuando yo tengo claro mi camino, me puedo relacionar con otras personas que piensan, hacen diferente y yo las dejo vivir a ellas en paz, así como no me importa lo que ellas piensen de mi camino. Eso es ser individuo y esa es la base de la fraternidad.
porque mientras el ser humano no pueda vivir como individuo, se va a unir en rebaños y un rebaño va a atacar a otro rebaño. Así que todo eso son simples teorías. Necesitamos personas que desarrollen esa facultad de observar, que sean íntegras y capaces de vivir, y para eso hay que hacer un entrenamiento, porque no solamente es observar, sino vivir como guerreros capaces de afrontar lo que la observación nos dice, de seguir la conciencia, así sea metiéndonos en problemas. Miren ustedes los grandes sabios que han vivido a lo largo de la historia, se han metido en problemas, ¿cierto? Los han crucificado, porque han denunciado el absurdo de las personas. Jesús, Sócrates y muchos otros, inclusive Gandhi, tratando de traer la paz, toma tu tiro. ¿Están dispuestos a meterse en problemas? Pues bueno, a eso hemos venido. Por eso debemos aprender a volver a desarrollar esa facultad de observar. Y yo les voy a dar unos pasos muy simples, que aunque parecen simples, hay que desarrollarlos gradualmente para recuperar esa facultad que por naturaleza es nuestra. El primero, esto dice hay que ir más despacio, porque nuestra mente es muy hábil y puede ir a toda máquina y puede descartar todo lo que está pasando. Y ustedes pueden llevar una rutina aparentemente espiritual, consciente, y hacer muchas cosas productivas en el día, pero ahí no hay observación. Hay que aprender a hacer la comida observando lo que estamos haciendo, observando las respuestas mentales que tengo hacia la comida, hacia mi amigo, hacia el vecino, teniendo una observación amplia, sin ningún interés en particular, que capta todo, no solamente lo que mis yoes le interesa, y para eso hay que ir despacio. Es algo que hay que aprender. Es preferible hacer poquitas cosas, pero atentos, relajados, en estado de observación. Y de esa manera no solo quedan bien, sino que vamos a obtener muchas revelaciones. Segundo, no se confundan, porque observar no es pensar. Y en muchos momentos ustedes creerán que están observando porque están teniendo pensamientos filosóficos, espirituales, técnicos sobre las cosas, interactuando con su mente sobre muchas cosas, y no, eso no es observar. Ustedes pueden pensar en que estaba cantando el pájaro muy lindo, pero no lo están escuchando. Observar requiere una pasividad de nuestra mente para que haya recepción. De lo contrario, estamos observando lo que nosotros emitimos, nuestras propias opiniones. Hagan el ensayo, traten de observar. Para escuchar a una persona que está hablando, ¿qué tienen que hacer? Pausan sus pensamientos para escuchar la palabra y tratar de ver lo que esa persona quiere expresar. Pero no pueden ustedes estar tratando de adivinar lo que está diciendo y cómo contestarle, porque ya no la están escuchando. Lo que están es tratando ustedes de ser escuchados. Ir despacio y no pensar. Dejar la mente en pausa en el momento que debe estar. Tercero, hay que trabajar sobre esto que se llama la falsa conciencia. ¿Y qué es esa falsa conciencia? Pues esa conciencia que tenemos cuando estamos relacionándonos con los demás, de cómo deberíamos ser. Es la conciencia cultural, porque consideramos que los errores que cometemos son lo que para nuestra cultura es un error. Y tenemos cuidado de no cometer los errores de nuestra educación, y esa conciencia es falsa. Esa conciencia está hecha para no equivocarme ante los demás y no ser castigado por otros. Pero eso no es realmente conciencia. La conciencia va más allá. Cuarto, tenemos que observar que nuestros problemas de vida son la pista de una ignorancia observable. Todos nuestros conflictos que tenemos nos están revelando que algo anda mal, que algo hay que observar. Y no simplemente sumergirnos en los acontecimientos y dejarnos llevar por ellos. Cuando nos observamos, nos damos cuenta de algo particular. Conociendo a ti mismo, descubrirás que no eres tan noble como pensabas, ¿cierto? Pero es dándote cuenta que no eres tan noble como pensabas que comienzas a ser más noble de lo que eres. Es el único camino. Y lo último, hay que hacer experimentos. Si nuestra observación nos dice que suspendamos un hábito porque es malo,
No podemos esperar a que todo el mundo lo haga para que nosotros lo hagamos. No podemos esperar a que nadie se burle de nosotros. Tenemos que incomodarnos si queremos seguir este camino de la sabiduría. Sabiduría no solamente es coleccionar teoría, sino es vivir arriesgadamente, al filo, siempre. Y esto hace que la vida sea rica, emocionante, movida, dinámica, y que podamos estar solos y estar con los demás estando solos. Es decir, si yo estoy con los demás, no quiere decir que somos uno, juntos pero no revueltos. Y para lograr esto es necesario hacer experimentos. Tómense en serio los experimentos que su conciencia les manda. Enfrenten un miedo, venzan una situación, hagan un experimento de contestar de manera diferente, obsérvense y según lo que van observando, experimenten. Ahora, hay un cuento que generalmente narramos aquí para terminar, que es muy bonito y representa muy bien todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Quieren escucharlo? Venga. Pues bien, este cuento nos remonta a un antiguo reino en el que todo andaba bien, donde había un rey que en síntesis era un buen rey y solo tenía una debilidad: le gustaban mucho los trajes, las ropas, las prendas. Así que este rey gastaba en modistas toda una fortuna increíble. Tenía de todos los colores, texturas, formas, acabados, artesanales, etc. Sucede que sabiendo esta debilidad, dos malhechores se hicieron pasar por sastres y fueron frente al rey y le dijeron lo siguiente: tenemos una tela maravillosa, extraordinaria, que seguramente usted, su majestad, no tiene en sus aposentos. Esta tela es exclusiva y solamente apta para ver por las personas más dignas de verla, porque esta tela resulta invisible para las personas que no son aptas para su cargo, personas inútiles, personas tontas, personas ineptas. Pero las personas nobles e inteligentes, aptas para su cargo como usted, seguro la pueden ver. Entonces el rey quedó encantado, quedó anonadado porque nunca se le habían presentado con una oferta de estas. Entonces el rey mandó a hacer un traje con esta tela y les dio un adelanto bastante grande a estos sastres que se instalaron en el pueblo. Pasado algún tiempo, el rey pensó en ir a ver cómo se encontraba su traje, en ir a ver a estos sastres a ver qué tanto habían avanzado. Pero se dijo a sí mismo: uy, pero ¿qué pasa si yo voy y viendo la tela frente a mis ojos no la puedo ver? ¿Qué tal que sea invisible para mí? Eso demostraría a todo el pueblo, a todo el reino, que soy inepto para mi cargo, un tonto. Así que el rey decidió llamar a uno de sus más altos dignatarios, a un gran ministro que él conocía, inteligente y capaz, y le dijo: ve a donde los sastres y mira a ver cómo va la obra que les he encargado. El hombre sin demora pues se fue al taller, y qué sorpresa cuando entró y entonces uno de los sastres les dijo: mira, aquí tenemos ya el adelanto de esta maravillosa obra. Y el ministro miró y no había nada en el telar, estaba sin nada, obvio, era un engaño, pero el ministro pensaba que él era inepto, inútil para su cargo y que no podía ver la tela. Pues sucede que el ministro volvió y obviamente no le dijo eso al rey, sino le dijo: no, esa tela es maravillosa, usted va a quedar encantado, fabulosa, unos hilos maravillosos, todo va muy bien. Así que el rey, maravillado, siguió adelante. Sucede que a la hora de entrega llegaron los sastres y mostraron el maniquí de ahí donde se pone el traje completamente vacío. Y todos sorprendidos no podían decir que no lo veían, porque uno decía: sí, está maravilloso, está precioso. Los ministros decían: está encantador. Y entonces el rey dijo: qué gran obra maestra la que ustedes han hecho. Se merecen un adelanto mayor al que les he dado. Así fue que estos bribones, estos malhechores, agarraron, desnudaron al rey y simularon que le estaban poniendo este traje muy ataviado, muy bonito. Y en el desfile el rey salió completamente desnudo y hizo su caminata real alrededor de todo el pueblo, y todas las personas, sabiendo que había todo este rollo detrás de la tela, decían:
qué increíble tu traje, qué maravilloso, es el traje más espectacular del rey. Solamente un niño que estaba entre la multitud dijo, ja, 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 el rey está desnudo. Miren al rey, está en pelota. ¿Qué quiere decir esto? Vemos cómo una mentira hace que todas las personas con una mente propensa al absurdo termine creyéndose ese absurdo porque otros lo creen. Solamente una mente limpia, una mente que no tiene todavía velos en su observación, aunque no sabe de muchas cosas, puede ver. Por eso decía el maestro que para entrar en el reino de los cielos es necesario rebajarse a la altura de un niño, es decir, tener estas cualidades de conciencia para poder ver como lo hace el águila. ¿Cómo les quedó el ojo? Uy, se terminó.